preparado, ¿dónde tienes puesta la mira? ¿Dónde tienes puesta la mira? Así que vamos a preparar nuestras Biblias y considerar esta escritura en esta mañana. Y como siempre le mandamos un saludo a todas las personas que a través del internet nos están siguiendo. Así que muchas gracias a todos y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Y el título de este mensaje es ese: ¿dónde tienes puesta la mira? ¿Dónde tienes puesta la mira o la mirada, verdad? Dice Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante, dice así. ¿Están todos ahí? Amén. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que aquí tenemos un pasaje que nos habla bien claro acerca de que tenemos que poner la mirada en las cosas de Dios. Porque a veces algunas personas titubean entre si ponerla en las cosas de Dios o ponerla en las cosas del mundo. Así que el mensaje de este día tiene como propósito llevarnos a poner la mira o la mirada en las cosas de Dios, hermanos, no en las de los hombres. Porque la tendencia natural del ser humano es poner la mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Es un instinto natural. Buscamos siempre lo dulce, lo agradable, lo cómodo, buscamos el bienestar físico y evitamos el dolor, el sufrimiento, la cruz y todo lo que es desagradable para la carne. Y esto es normal que evitemos todo dolor que no tenga que ver con nuestra condición de cristianos. Es normal y todos lo hacemos, evitar el dolor que no tenga que ver con nuestra condición de cristiano. Pero hay sufrimientos que sí son consecuencia de nuestro cristianismo y en esos momentos tenemos que sufrirlo, ¿verdad? Porque ya hemos dicho y estamos hablando acerca de la iglesia perseguida. ¿Cuántos cristianos? 340 millones de cristianos en los diferentes países del mundo están sufriendo persecución precisamente por la condición de cristianos que tienen. Así que no vamos a negar nuestro cristianismo para evitar el sufrimiento. Si nos toca sufrir por el hecho de ser cristianos, lo sufrimos. Si no nos toca sufrir, pues mejor. Si no, le ofrecemos nuestra vida en sacrificio vivo al Señor. En el verso 21 de este pasaje dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía a lo que había venido desde el cielo a esta tierra. Él lo sabía perfectamente y Jesús comienza a declarárselo a la gente, a hacerle saber a sus discípulos cuál era el propósito de su venida a esta tierra. Es importante conocer el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cada uno conozca. Cristo conocía el propósito del Padre para con él. Y es importante que usted y yo conozcan cuál es el propósito específico que Dios tiene con su vida. Una cosa es lo que a mí me gustaría que fuera mi vida y otra cosa es el propósito o el plan de Dios para mi vida. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Tenemos que diferenciar y distinguir. Bueno, esto es lo que a mí me gustaría, pero
cuál es el plan de Dios para mi vida, es lo que realmente yo tengo que obedecer, no mi gusto, sino el gusto del Señor. En el verso 22 dice dice, entonces Pedro, cuando el Señor hace esta declaración, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Así que cuando Pedro escucha a Jesús, que él ha venido a sufrir, a ser torturado y a morir en una cruz, Pedro llama a Jesús aparte para convencerle de que no cometa esa locura, porque Pedro en ese momento está en la carne y cree que Jesucristo está diciendo una locura. Y le dice, ¿pero qué dices? ¿Cómo se te ocurre? Te has vuelto loco. Ten compasión de ti mismo. Por favor, quítate esa idea de la cabeza. ¿Cómo va a querer Dios que sufras tanto? No, eso no puede ser así. Cuando una persona está en la carne, como lo estaba Pedro, el diablo habla a Jesús a través de la boca de Pedro. El diablo tiene argumentos, el diablo, hermanos, tiene una palabrería impresionante. Pero Jesús está lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de discernimiento, y Jesús sabe identificar de dónde vienen las palabras que están saliendo por la boca de Pedro. Jesús sabe perfectamente. Discernimiento, eso es lo que tenemos que tener todos nosotros. Qué cosas insólitas se ven en la vida, ¿verdad? Qué cosas insólitas. El diablo hablando por medio de un hombre de Dios. El diablo hablando por medio de un hombre de Dios como era el apóstol Pedro. Sí, es así. A veces el diablo puede hablar por medio de un hombre de Dios como era el apóstol Pedro. En otra ocasión Pedro habló por el Espíritu de Dios y cuando a una cuestión que planteó el Señor Jesucristo, Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí en ese caso habló inspirado por el Espíritu Santo, pero ahora en este episodio del que estamos considerando en esta mañana, el diablo habla por la boca de Pedro. Y aquí nosotros podemos ver que una misma persona puede ser usada por Dios o puede ser usada por el mismo diablo. La misma persona puede ser usada por Dios o puede ser usada por el diablo, dependiendo si está en la carne o si está en el Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu, es el Espíritu el que habla por nosotros, pero cuando uno está en la carne, pues es el diablo el que habla, y aquí lo vemos claramente en el caso de Pedro. Así que, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu 24/7. 24/7 quiere decir 24 horas al día y 7 días a la semana y toda la vida, 24/7 en el Espíritu. No es que un día estamos en el Espíritu, otro día estamos en la carne. No, tenemos que procurar entrar en el Espíritu y vivir en el Espíritu como nos manda el Señor en su palabra. Amén. Jesucristo en ese momento identificó a Pedro con el mismo Satanás. Jesucristo, cuando Pedro hace esa declaración y cuando Pedro trata de reconvenir al Señor Jesucristo para que no vaya a Jerusalén a morir, el diablo habla por la boca de Pedro. Dice en el versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, el Señor volviéndose a la respuesta que Pedro le dio, que Pedro trató de convencerlo de que no fuera a Jerusalén, dice, pero él volviéndose, verso 23, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. O sea que Jesucristo en ese momento identificó a Pedro con el mismo Satanás, porque Pedro y Satanás en ese momento son uno. Pedro está hablando, se está dejando usar por el mismo diablo. Usted puede ser cristiano como lo era Pedro, pero en un momento determinado, si usted está en la carne, el diablo puede usarle a usted también para traer una palabra mala, una palabra equivocada. El diablo siempre va a poner tropiezos en su vida y en la mía,
para que nosotros no podamos llevar el plan de Dios adelante. Nosotros tenemos que esforzarnos para llevar el plan de Dios adelante, porque no es fácil. Hay que luchar contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Son 3 enemigos. Aleluya. Así que nuestra responsabilidad es vivir en el Espíritu y así tener discernimiento para poder identificar los tropiezos, los conceptos, los pensamientos que nos están sirviendo de tropiezo. Porque muchas personas están trabadas en pensamientos, en conceptos, en ideas, en opiniones y en doctrinas que no son de Dios, distorsionan la palabra de Dios, tienen ideas erróneas en la cabeza y hasta que no se las saquen no podrán ser desbloqueados, no podrán avanzar como cristianos. El Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás. Al diablo no hay que tratarlo con delicadeza, al diablo hay que darle duro. Amén. Claro que sí, en el nombre de Jesús, fuera. El Señor no trata a Satanás con delicadeza. El Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás. El diablo siempre viene a tu vida. El diablo siempre vendrá a tu vida en forma de pensamientos. Viene a traerte ideas y conceptos equivocados para que empieces a meditar en ellos, para que empieces a dejarte llevar de esos pensamientos. El diablo viene a consentirte, y qué agradable para la carne es sentirse consentido. A veces miro los vídeos de las personas y hay una persona aquí en Lanzarote que es una mujer súper presumida, siempre se está haciendo fotos en diferentes posturas, parece una modelo, en diferentes posturas con diferentes vestidos y colgándolos en su Facebook, y encima ella escribe de sí misma, ella dice: soy la consentida del Señor. Y dice uno: la consentida del Señor, pero ¿acaso el Señor consiente a la gente? El Señor no está ahí para consentir ni para respaldar el orgullo y la vanidad de la gente. El diablo es el que la tiene consentida. El Señor no consiente a nadie, es el diablo el que la tiene consentida para que ella se siga pavoneando y colgando esas fotos en su Facebook y siga exhibiéndose como si fuera una modelo. El diablo siempre viene a justificar, a consentir y a aprobar la vanidad, el orgullo y todo lo malo. Todo pensamiento de orgullo, todo sentimiento y toda idea rara que pueda pasar por su cabeza, el diablo viene a justificarla, a respaldarla para que usted la siga promoviendo. Y cuando a usted le vengan pensamientos acerca de sí mismo o acerca de sí misma que sean consentidores de lo malo, dígale a esos pensamientos: quítate de delante de mí, Satanás, como le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? El Señor no se anda con chiquitas con todo lo que procede de Satanás o con todo lo que procede del infierno. Quítate de delante de mí, Satanás, fuera. El apóstol Pedro está poniendo la mira en las cosas de los hombres. En ese momento, cuando Pedro trata de reconvenir al Señor de que no suba a Jerusalén, él está poniendo la mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Él está dándole valor a las cosas terrenales, a las cosas del mundo. Y cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de los hombres, es decir, cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas terrenales, es fácil que el diablo nos meta un gol y que seamos instrumentos en las manos de Satanás para lo malo, no para lo bueno. Por eso la pregunta que todos debemos hacernos en esta mañana es: ¿dónde tenemos la mira puesta? ¿Dónde tenemos la mirada puesta? Y respondernos, cada uno tiene que hacerse esa pregunta a sí mismo, decir: ¿dónde tengo yo la mirada puesta? ¿En las cosas terrenales o en las cosas de Dios? Y ojalá que todos pongan su mira en las cosas de Dios, su mirada en las cosas de Dios. Pedro, hermanos, Pedro acaba de meter la pata y de permitir que Satanás le ponga tropiezo a Jesús para que no vaya a sufrir a Jerusalén. A raíz de esto, Jesucristo trae una enseñanza para todos sus seguidores. Miren lo que dice el verso 24. Dice: entonces Jesús, entonces quiere decir a raíz del incidente, a raíz de ese intento de Pedro de convencer al Señor Jesucristo para que no suba a Jerusalén, pues entonces a raíz de ese episodio Jesús dijo a sus discípulos, el Señor aprovecha cada oportunidad para dar una lección, ¿verdad?
y esta oportunidad no se le podía escapar al Señor. Esta oportunidad en la que Pedro está tratando de reconvenirle para que no suba a Jerusalén, dice, aquí es el momento de darle una lección no solamente a Pedro, sino a todos. Entonces Jesús dijo, verso 24, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el mandamiento del Señor. La verdadera enseñanza, el verdadero evangelio contiene, ahí hay 4 en esa declaración del Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay 4 pensamientos, 4 elementos. Si alguno quiere venir, el primer elemento es si alguno quiere venir en pos de mí. Ahí vemos lo que es el libre albedrío de la persona. El Señor no obliga a nadie a que le sigan. Dice, si alguno quiere, si alguno de verdad está decidido a seguir en pos de mí, y a continuación le dice lo que tiene que hacer. Número 2, niéguese a sí mismo, es decir, renunciar a la voluntad propia de uno mismo. Número 3, tome su cruz, tome su cruz. Dice que no hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. Y el 4 elemento es sígame. Entonces Jesucristo no engaña a nadie. Jesucristo no engaña a nadie. Jesucristo no le dice a la gente lo que ellos quieren oír. Jesucristo le dice la verdad pura y absoluta. Jesucristo deja bien claro a todo el mundo que el precio que hay que pagar por seguirle a Él es un precio muy alto, es un precio bastante caro. Te va a costar caro servirle al Señor. No es fácil servirle al Señor, tienes que pagar un precio alto. Entonces, fíjense en esos 4 elementos. El primer elemento, el libre albedrío. Esto es una cuestión que la hemos repetido en numerosas ocasiones. El libre albedrío siempre tiene que ser respetado. El libre albedrío del ser humano siempre tiene que ser respetado. Jesucristo no viola el libre albedrío de nadie. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí. No dice, todo el mundo tiene que seguirme aquí porque yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice eso, dice, si alguno quiere. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dejó bien claro, pero no obliga a nadie a que le sigan. Con esta declaración del Señor Jesucristo, aquí no hay manipulación, aquí no hay presiones, aquí no hay amenaza, aquí no hay obligación de nada. Aquí es libre albedrío. Si quieres seguirle, síguele. Si no quieres, es tu decisión. El Señor respeta la decisión de las personas, sea buena decisión o sea mala decisión. Jesús hace una propuesta, no una imposición. Él propone, no impone. Nosotros debemos hacer a la gente la propuesta de seguir a Jesús, pero tenemos que saber hasta dónde hacerle la propuesta. Ellos toman la decisión, si siguen o si no siguen al Señor. Eso es decisión de cada uno, de cada persona. Pero cuando nuestros hijos son menores de edad, para los padres que tienen hijos menores de edad, entonces a los niños no le proponemos que sigan a Jesús, le imponemos, ¿verdad? Le imponemos que sigan a Jesús porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ellos todavía no tienen su personalidad desarrollada, entonces nosotros se la desarrollamos con los mensajes del Evangelio, con la palabra de Dios. Si vemos Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que a los hijos pequeños hay que instruirlo, enseñarlo en la palabra de Dios, y cuando ellos sean adultos, siempre que hayan sido bien instruidos, pues ya ellos tendrán después la oportunidad de tomar su propia decisión si quieren servir o no al Señor. Cuando nuestros hijos sean adultos, ellos se afirmarán en los caminos del Señor o le darán la espalda. Pero en ese caso ya los padres están libres de responsabilidad, porque mientras que eran pequeños, los padres cumplieron con su papel de instruirlos y de enseñarlos. Y tenemos muchas ganas de que la gente siga a Jesús. Y eso es bueno, pero no debemos
engañar a la gente haciéndole creer que van a encontrar un camino de rosas aquí en la tierra, ¿verdad? Porque a veces tenemos tantas ganas de que la gente se convierta que somos tentados a hacerle promesas a la gente. Dios te va a bendecir, Dios te va a curar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar un buen trabajo, Dios te va a dar un montón de cosas buenas, y le presentamos, por el deseo que tenemos de que la gente tomen la decisión de seguir a Jesús, le hacemos un montón de promesas. Pero Jesucristo, hermano, Jesucristo está más interesado que nosotros en que la gente le sigan a Él. Jesucristo está más interesado que usted y más interesado que yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo estoy interesado en que la gente siga a Cristo, y usted está interesada en que la gente siga a Cristo, pero Cristo está más interesado en que la gente le sigan a Él que lo que nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, si Él está más interesado que nosotros, ¿cómo es que Él no le hace falsas promesas, sino que le dice siempre la verdad a la gente? Le dice la verdad. Nosotros debemos de animar a la gente, sí, animarlas a que busquen de Dios, pero no proponiéndoles que aquí en la tierra van a tener un camino de rosas y que todo va a ser hermoso y que todo va a ser bonito. No, tenemos que animar a la gente a decirle que sigan al Señor, sabiendo que el Señor tiene una morada, una mansión celestial preparada para nosotros una vez que partamos de esta tierra para la presencia del Señor. Esa es la promesa que nosotros sí le podemos hacer a la gente, con la seguridad de que es una promesa bíblica. No le estamos prometiendo que Dios los va a bendecir aquí en la tierra, le estamos prometiendo que Dios los va a bendecir arriba en el reino de los cielos, que aquí en la tierra pues a lo mejor van a tener dificultades, van a tener problemas, van a tener algunas pruebas o lo que sea, pero que lo importante no es lo que las experiencias que tengamos en la tierra, sino lo importante es estar preparados para la otra vida. Entonces, niéguese a sí mismo, si alguno quiere seguir en pos de mí, el libre albedrío. La segunda cosa es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿En qué me tengo que negar a mí mismo? Dirá usted. Bueno, pues en todo aquello que no sea la voluntad de Dios para mi vida. En todo aquello que no sea la voluntad de Dios para mi vida, en eso me tengo que negar a mí mismo. Tenemos que estar cada día en oración y pedirle al Señor que nos muestre cuál es su voluntad para cada día. Si usted le pide al Señor cada día, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida en este día. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Dónde debo ir? Pues el Señor le va a hablar claramente si usted le ora con sinceridad y si usted está dispuesto a obedecer lo que el Señor le diga, aunque no le guste. Así que tenemos que estar en oración cada día para que el Señor nos dé discernimiento y podamos saber cuál es el plan de Dios para cada día en cada uno de nosotros. Tenemos una voluntad, hermanos, tenemos unos gustos, un estilo de vida, una manera de administrar nuestro dinero, una manera de tratar a la gente, una manera de administrar nuestro tiempo libre. Si usted le ora a Dios cada día y usted le pregunta sobre cómo administrar su tiempo, sobre cómo administrar su dinero, cómo tratar a la gente, cómo tratar con las demás personas, pues el Señor le va a dar dirección y usted va a encontrar la perfecta voluntad de Dios para su vida cada día. Luego la decisión es suya, la decisión de negarse a sí mismo y de negar sus gustos y hacer la voluntad de Dios, esa es su decisión. El Señor nos muestra cuál es su plan, pero es usted el que tiene que renunciar, negarse a sí mismo. Es el mandato del Señor, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo no es fácil, pero en la medida en la que usted renuncie a sus deseos, usted estará agradando a Dios más o menos, dependiendo si usted renuncia a su voluntad. Negarse a sí mismo no es fácil. Negarse a sí mismo ciertos alimentos que nos gustan no es fácil, pero es necesario para mantener sano el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando usted cobra su sueldo, la tentación es quedárselo todo y robarle el diezmo al Señor,
pero hay que negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios, no hacer la nuestra. Niégate a ti mismo, niégate a ti misma. Todo aquello que va contra la voluntad del Señor, usted ya sabe cuál es. Y si tiene duda, pues ore al Señor honestamente y el Señor le va a decir cuál es su voluntad. No es fácil negarse a sí mismo. Al principio nos cuesta mucho, pero cuando uno comienza, dice, hoy me voy a negar este capricho porque sé que no es la voluntad de Dios y voy a hacer la voluntad de Dios. Y mañana lo intenta otra vez y así poco a poco lo va intentando, hasta que al final ya usted se niega con frecuencia a sí mismo y entra en la perfecta voluntad de Dios. Al principio cuesta, pero si usted empieza a practicar y usted empieza a esforzarse, poco a poco su cuerpo, su organismo se va habituando a hacer la voluntad de Dios hasta que ya toda su vida es obediencia al Señor y a su palabra. También la tercera cosa, si alguno quiere seguir en pos de mí, número 1, número 2, niéguese a sí mismo, y número 3, tome su cruz. La cruz, hermanos, cuando el Señor dice tome su cruz, la cruz es un instrumento de muerte. La cruz es un instrumento de mucho dolor. En la cruz fue donde crucificaron a Jesucristo. Tomar la cruz es obedecer al Señor hasta la muerte. Tomar la cruz es obedecer al Señor hasta la muerte. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si uno pierde su alma? Las multitudes que seguían a Cristo lo seguían. Sí, al principio, cuando Él inició su ministerio, grandes multitudes le seguían, pero porque Él multiplicaba los panes y los peces y todo el mundo comía y decía, qué bien, esto es lo que necesitamos. Le seguían también por los milagros que el Señor estaba haciendo. Con frecuencia hacía muchísimos milagros, sanaba a los cojos, los enfermos, los paralíticos, resucitaba a los muertos. También le seguían porque creían que Él les iba a librar del imperio del gobierno romano. Ustedes saben que en esa época Roma era la potencia colonizadora de la tierra de Israel y los judíos querían que los romanos se fueran y que ellos fueran una nación libre. Entonces estaban viendo en Jesucristo el libertador, el Mesías que los libraría del imperio del gobierno romano. Pero el Señor no vino a librarlos del imperio, de la fuerza del imperio romano. El Señor vino a librarlos de otra fuerza que es más poderosa que la fuerza del imperio romano, y es el pecado, el orgullo, la soberbia. De eso es de lo que el Señor los quería liberar. Pero la gente malinterpretaron lo que Jesús hacía. Lo que Jesús hacía y decía lo malinterpretaron. Y hoy en día la gente también malinterpretan el mensaje de Cristo. Creen que por hacerse cristianos no van a sufrir enfermedades, que van a tener mucha prosperidad económica, que todo va a ser felicidad, que todo va a ser gozo y alegría. Y realmente no es así. Están equivocados los que piensan así. La cruz es un llamado a morir. La cruz es un llamado a sufrir lo que nos toque sufrir en esta vida. La cruz es muerte al yo. La cruz es muerte a nuestra propia voluntad. Miren lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo. Este ya sabía lo que era la cruz. Y dice en el capítulo 12 y versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya Pablo se consideraba un crucificado, aunque no estaba clavado en una cruz, pero ya él se consideraba un hombre crucificado a su voluntad. En la vida de Pablo se hacía la voluntad de Dios. Dice, y ya no vivo yo, ya mis deseos, mis anhelos, mis ilusiones, todo eso ha desaparecido. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora se hace la voluntad de Dios en mi vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice el Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria a Dios. Ojalá que todo el mundo pueda decir también, nosotros como Pablo, juntamente con él estamos crucificados. Ya no vivo yo. Yo ya estoy muerto a las cosas del mundo. Así que tome su cruz, quiere decir
déjate crucificar, porque para dejarnos crucificar hay que tener valor para dejarnos crucificar. Y por último dice, seguir a Jesús. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En algunos casos, seguir a Jesús significa perder el trabajo, porque no te aceptan como cristiano en la empresa. Hay cristianos que cuentan testimonios de que cuando se declararon como cristianos fueron expulsados del trabajo donde trabajaban porque el jefe era un ateo y no quería cristianos en su empresa. En otros casos, seguir a Jesús significa que la familia te rechaza porque son musulmanes o son comunistas o son católicos fanáticos y pierdes la familia. En mi caso fue así, ¿verdad? Algunos de mis hermanos, como eran católicos fanáticos, cuando vieron que yo me había convertido al Señor, ya las relaciones con ellos se deterioraron y prácticamente se enfriaron. Después de muchos años se volvieron otra vez a recuperar, pero la relación que teníamos estrecha con ellos se enfrió prácticamente y se convirtió en una relación inexistente. Así que seguir a Jesús requiere valor, requiere carácter, requiere determinación. Como dice esa canción tan bonita, ¿verdad? Dice, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar y no mirar atrás. Qué bueno. Cuando yo canto esa canción, amarte solo a ti, Señor, siento fuerte la presencia del Señor hasta el punto que en muchas ocasiones me hace llorar, porque uno debe sentir lo que canta, ¿verdad? Y cuando uno de verdad se identifica y dice, sí, es verdad, yo estoy siguiendo al Señor, yo estoy amando al Señor y estoy siguiendo el caminar del Señor. Cuando no lo estás siguiendo, pues no vas a sentir nada. Pero cuando estás de verdad siguiendo el caminar del Señor y canta esa canción, el Espíritu de Dios te va a derretir por dentro y vas a sentir un gozo muy fuerte. Hay que seguir al Señor hasta el fin del camino. Amén, gloria a Dios. Porque el que a mitad de camino mira hacia atrás, dice la Biblia que no es apto para entrar en el reino de los cielos. Miren lo que le pasó a la mujer de Lot, que queriendo salvar su vida la perdió. Vean lo que dice Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 32 y 33. Dice, acordaos, ¿de quién dice que hay que acordarse? Claro, porque la mujer de Lot es un mal ejemplo para nosotros. Acordaos del error tremendo que cometió ella para que no lo cometamos nosotros. Dice, todo el que procure salvar su vida la perderá y el que la pierda la salvará. Repito, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. O sea que la mujer de Lot quería salvar su vida terrenal, la vida que ella vivía en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ella estaba feliz con el sistema de vida, con el mundo, el comercio y todo lo que se movía en Sodoma y Gomorra, el estilo de vida. Ya sabemos todo que en Sodoma y Gomorra pues había mucho pecado, mucha inmoralidad, y ella estaba a gusto allí. Y Dios le permitió el privilegio de salir de esa ciudad y salvar su vida. Pero a mitad de camino ella miró para atrás, su corazón se le fue otra vez a la ciudad de Sodoma y Gomorra, al mundo, ¿verdad? Y entonces se convirtió en una estatua de sal, como sabemos todos nosotros. Entonces, nosotros vemos en la palabra de Dios que todo lo terrenal es pasajero. Todo lo terrenal, las cosas terrenales, el dinero, la fama, el poder, la posición, los títulos, todo eso es pasajero. El buen negocio no es ganar el mundo. El buen negocio es ganar la vida eterna con el Señor. La vida en la tierra es corta, hermanos. Vean lo que dice el Salmo, ya estoy terminando. Salmo 103, versículo 15. Salmo 103, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios,
El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El hombre como la hierba, el hombre como la hierba florece, hermoso, todo muy bonito, pero después de buenas a primeras, todo se derrumba. Y tenemos una eternidad por delante. La eternidad es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. La eternidad es por los siglos de los siglos de los siglos. Esta vida es breve, es efímera, es corta. Tenemos que prepararnos para la eternidad. Dice que un alumno le preguntaba al profesor en una ocasión, dice, ¿y cómo es la eternidad? Explíquenos un poco cómo es eso de la eternidad. Y el profesor le dijo, le puso una ilustración para hacerle entender al alumno cómo era la eternidad de grande. Y le dijo, mira, en un lugar del mundo había una roca grande, grande, muy grande, que tenía 1 kilómetro de largo, 1 kilómetro de alto y 1 kilómetro de ancho. Pues a esa inmensa roca viene un pajarito una vez al año. Una vez al año viene un pajarito a esa gran roca y se afila el pico allí en esa roca. Pues cuando ese pajarito, a base de venir una vez al año a afilarse el pico en esa roca, la haya desgastado, entonces habrá pasado un día de la eternidad. Y dice, se quedó impresionado, ¿verdad?, con esa ilustración. ¿Cuándo es que ese pajarito va a desgastar esa roca a base de afilar su pico una vez al año? Pues nunca, ¿verdad? La eternidad es así de larga. Entonces, por eso es que tenemos que prepararnos para la eternidad, porque la vida aquí son 4 días y pasa. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, le dice el Señor a Pedro. Cuando uno pone la mira en las cosas de Dios, las cosas de los hombres pierden sentido, pierden valor. Cuando eres joven, cuando usted es joven, valora el coche, la casa, la ropa, el buen trabajo, el título que tiene, el dinero. Todas esas cosas tienen mucho valor cuando uno es joven, ¿verdad? Pero cuando uno ya está jubilado y ya entra en los años, entonces uno comienza a pensar de otra manera. Porque a esas alturas de la vida piensas más en la otra vida que viene después de la muerte del cuerpo que en la vida presente. Es decir, es como que el Señor lo ha diseñado todo tan bien diseñado que cuando vas entrando en los 60, 65, 70 años, dices, ya me quedan 4 afeitadas nada más, así que me tengo que preparar para la otra vida. Es como que el Señor te va avisando con los dolores del cuerpo, con las canas, con las arrugas, todo eso. Ya es como que el Señor te va diciendo, prepárate, prepárate. Yo me miro la piel y digo, pero si ya la tengo arrugada completamente, estoy arrugado como un higo pasado. Pero es así, los años pasan y uno tiene que prepararse para la otra vida, ¿verdad? Porque uno no sabe. Incluso la gente joven se muere. Así que para obtener la corona de la vida eterna hay que negarse a sí mismo, hay que tomar la cruz y hay que seguir al Señor. El diablo siempre le ofrece a la gente la corona sin que lleven la cruz. Y en internet usted puede encontrar cientos de mensajes y de predicaciones muy dulces, que esos mensajes tan dulces siempre están mutilados, están incompletos, porque le quitan la cruz al Evangelio. Y cuando le quitan la cruz al Evangelio, pues eso ya no es Evangelio ni es nada parecido. El Evangelio tiene la cruz, Cristo le puso la cruz al Evangelio. Jesucristo tenía muchísimos seguidores, pero desde el momento en que Jesucristo habla de que tiene que ir a Jerusalén y morir en una cruz, según dice el versículo 21, la gente comienzan a darle la espalda, comienzan a irse, a marcharse. Otro versículo, en Juan capítulo 6, versículo 66 al 67, dice, desde entonces, Juan 6, 66 al 67, dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con el Señor Jesucristo, porque lo que está diciendo ahora, eso es doloroso, eso es la cruz, el sufrimiento, que tiene que ir a morir, pero entonces ya
ven, ya todas las ilusiones y todas las fantasías que la gente se había hecho en su cabeza acerca de Jesucristo, todo eso se vinieron abajo porque eran ilusiones y fantasías de cosas materiales, terrenales. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Porque la tentación de darle la espalda al Señor Jesucristo cuando todo el mundo le está dando la espalda, pues eso le estaba afectando también a los discípulos. Y aquí vemos a Pedro ya recuperado, haciendo una declaración llena de sentido común. La declaración que hace Pedro es: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. O sea que Pedro unas veces es utilizado por el diablo y otras veces es utilizado por el Señor. Y cuando el Señor le dice, bueno, si ustedes se quieren marchar, ahí está, la puerta está abierta. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿a quién iremos, Señor? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Así que cuando nosotros aceptamos los valores y los principios del mundo, estamos aceptando la voluntad del diablo. Cuando Pedro tenía esa mentalidad mundana, estaba aceptando la voluntad del diablo. El diablo, en la tercera tentación, con este verso ya termino, en la tercera tentación le puso a Jesucristo. Saben que el diablo tentó a Jesucristo 3 veces. Pues en la tercera tentación le propuso a Jesucristo entregarle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es decir, entregarle a Jesucristo dinero, fama, honores, placeres para la carne, buena comida, buena bebida, mujeres bonitas, fiestas, todos los gustos habidos y por haber, el diablo se los quiere dar al Señor Jesucristo. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Y dice otra vez, en la tercera tentación, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué cara dura el diablo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete Satanás. Vete Satanás, lo mismo que le dijo cuando Pedro está tratando de reconvenirle y de convencerle de que no suba a Jerusalén. Apártate de mí, Satanás. Vete Satanás, le dice ahora, vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Quítate de delante de mí, Satanás. Vete Satanás. Duro con el diablo, hermanos. Duro con el diablo cuando él venga a proponerle las cosas del mundo que son muy atractivas, que son muy seductoras. Dígale: vete Satanás, apártate de mí, no me vas a seducir. Aleluya. No se deje seducir ni por el diablo, ni por el mundo, ni por la carne, porque son los 3 enemigos que hacen causa común para atacarnos a nosotros los cristianos: el diablo, el mundo y la carne. Entonces haga como hizo Jesucristo: vete Satanás, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta ha sido la palabra que quería compartir con ustedes en esta mañana. Al Señor la gloria y a ustedes las gracias por estar ahí, y ojalá que todos la puedan poner en práctica. Vamos a terminar puestos en pie, orándole al Señor, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que podamos decirle a todas las propuestas del diablo, del mundo y de la carne: quítate delante de mí, Satanás. Gracias, Señor, gracias te damos, Dios mío bendito. Ha sido una tremenda bendición estar aquí compartiendo la palabra. Oro por todos mis hermanos, Señor, para que tú le des fuerzas y valor a todos y cada uno de ellos, para que cuando sean tentados, como fue el mismo Señor Jesucristo, todos vamos a ser tentados, Señor, pero si estamos, Dios mío, agarrados sólidamente de tu mano, las tentaciones nos van a resbalar, las tentaciones se van a disipar, se van a disolver, y nosotros vamos a seguir firmes con el Señor. Gracias, Dios mío, por tu Espíritu Santo, que no nos falte tu presencia, que tú siempre estés al lado de nosotros, Dios mío, para que no en ningún momento flaqueemos
en ningún momento podamos dejarnos seducir por el enemigo, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Tú eres el único que nos llevas por el buen camino y nosotros hemos tomado la firme decisión de amarte y de servirte a ti, Dios mío. Fortalece esa decisión en nuestra vida, en nuestros corazones, y bendice la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros.